La interacción oportuna familiar genera ambientes afectuosos y predecibles con la finalidad de lograr un desarrollo integral de los bebés, desde el embarazo, continuando por los primeros años de vida, fomentando relaciones y aprendizajes de calidad en sus entornos familiares. En la diversidad de poblaciones que participamos, experimentamos que tocamos vidas. Observamos miradas distintas, abrazos nuevos, madres que se dignifican, familias que disfrutan jugando y niños seguros que se sienten queridos y que tendrán, gracias a esta labor, un mejor futuro. Es una certeza que la primera infancia es la mejor inversión social y los papás y las mamás tenemos varios roles para hacer real que las oportunidades sean más equitativas para todos los niños mexicanos, como el derecho de iniciar su vida con calidad. Arantxa y Guillermo nos invitan como papás a recordar nuestra responsabilidad ciudadana. Sumemos a la gran tarea en exigir a los gobernantes que prioricen este derecho de la niñez que tiene tanta incidencia en nuestro México. Como padres nos invitan a atender a nuestros hijos, a participar como ciudadanos, como empresarios, a crear políticas para generar condiciones favorables para la crianza. Arantxa es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por el Centro de Investigación y Docencia Económica y maestra en Políticas Públicas Comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. En el 2016 desarrolló el Pacto por la Primera Infancia. Desde el 2018 es representante de la sociedad civil en el Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Guillermo es abogado por la Escuela Libre de Derecho y maestro en Administración Pública por la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard. Fungió como coordinador de asesores del secretario de Gobernación de 2014 a 2018. Anterior a ello, se desempeñó como director en una firma de planeación estratégica de proyectos de gobierno y comunicación política. Fue asesor del presidente de la Cámara de Diputados durante la 60ª legislatura y consultor jurídico del Senado de la República. En el ámbito político, ha participado en diversas campañas electorales, federales y locales, y en el 2019 como candidato a la Asamblea Legislativa. Fue electo como diputado al primer Congreso de la Ciudad de México para el periodo 2018-2021, donde presidió la Comisión de Atención y Desarrollo de la Niñez. Bueno, Illo, pues hoy estamos aquí platicando, gracias a la invitación de nuestros amigos de 0 a 3, pues sobre la importancia de la primera infancia y diferentes temas que se relacionan con nuestra participación como papás y mamás, no solo en el asunto de la crianza de nuestros hijos e hijas, sino de cómo podemos exigir como ciudadanos y ciudadanas que los gobiernos construyan una oferta de servicios pues de mayor calidad para que esos niños y niñas más pequeñitos tengan acceso a todos los derechos y así vean garantizados su potencial. Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás hoy? Bien, bien, Arantxa, gusto saludarte y también por reconocer muchísimo el labor de 0 a 3 que está cumpliendo 10 años de un gran trabajo en este tema tan importante y por supuesto pues en el marco de todo lo que han venido trabajando tanto de 0 a 3 como todas las organizaciones que están en el Pacto de la Primera Infancia, ¿no? Una gran tarea, como dices, titánica y que muchas veces no se entiende, ¿no? Y que muchas veces nosotros como papás y en general la sociedad pues pierde un poquito de visibilidad sobre el gran efecto, la gran importancia, la gran relevancia que tiene pues todo lo que podamos hacer en estos primeros 5 años de edad para las niñas y niños, ¿no? Entonces pues encantado de estar aquí y sin duda pues tratar estos temas tan importantes como dices. Sí, yo creo que acabas de tocar un tema clave que es, o sea, los papás y las mamás en general, la gran mayoría de nosotros, pues lo que queremos es lo mejor para nuestros hijos e hijas, pero no necesariamente tenemos muy claro cómo impacta lo que hacemos en los primeros años de vida con cómo va a ser el resto de su trayectoria de vida, ¿no? O sea, realmente como que a veces nos cuesta trabajo conectar unas cosas con las otras. O sea, sabemos que nuestros hijos queremos que sean felices, ¿no? Queremos que tengan habilidades para navegar en el mundo, queremos que tengan buena salud, queremos que tomen buenas decisiones, que aprendan a cuidarse a sí mismos y a cuidar de otros. Queremos que les vaya bien en la escuela, ¿no? Que tengan buenas calificaciones, que lleguen hasta la universidad o mucho más, ¿no? Queremos pues, que tengan maestrías, doctorados, lo que sea, lo que ellos quieran aprender. Queremos que no tengan conductas de riesgo, ¿no? No queremos que vayan a embarazarse a una edad muy temprana. Por supuesto, los queremos lejos de las adicciones. Pero pocas veces sabemos que las bases para lograr eso que queremos para nuestros niños se construye realmente
en los primeros años de vida. O sea, son las interacciones que tenemos con nuestros bebés, la calidad de la relación que establecemos con ellos, las oportunidades de aprendizaje que les damos, el tipo de alimentación que les proveemos, la seguridad con las que, ¿no?, formamos el ambiente en el que ellos están, el tiempo de juego que les dedicamos, el respeto con el que los tratemos. Todo ello en realidad son las bases de ese futuro que queremos para nuestros hijos e hijas, pero a veces nos cuesta mucho trabajo conectar estas dos cosas, porque lo más sencillo es pues replicar la crianza que nosotros mismos tuvimos, que a lo mejor nos fue muy bien, pero a lo mejor no nos fue tan bien. Totalmente, y lo vemos pues como muchas veces, pues de nuevo, ¿no? Como que se pierde esta sensibilidad de lo importante que es empezar pues con la tarea titánica del desarrollo de los niños tan pequeños, ¿no? Y lo vemos ahí del número de niños, por ejemplo, que entran a preescolar sin haber pasado antes por una educación inicial. Y lo dices bien, todas estas bases del desarrollo pues se generan en estos primeros años de edad. Y yo creo que ahí los papás pues tenemos una tarea, pues uno, de entender, de comprender y de darle pues la prioridad y la relevancia a esto. Y pues dos, de tomar pues todas las medidas que podamos justamente para darles estas herramientas desde muy pequeños. Y digo, seguramente lo has visto tú y muchos de quienes hoy nos están escuchando, pues es esta insistencia de poder empezar a los niños pues desde antes con pues estimulación temprana, de poderlos hacer partícipes pues, de terapias de distintos tipos que hay pues, para ir, digamos, generando estas habilidades y estas herramientas. Y por supuesto, pues de la importancia que hay, que luego se pierde a veces la relevancia pues de lo que es la educación pues, del kinder, ¿no? Y como bien dices, pues creo que como papás tenemos esta gran tarea de comprender lo que les podemos dar a nuestros hijos. Muchas veces pues cuando vemos esas tareas sencillas o estas primeras interacciones que los niños tienen en estos espacios, pues no entendemos lo importante que son, no dimensionamos que están generando pues en sus cerebros una cantidad de conexiones, de habilidades, digamos, del desarrollo psicoemocional de los niños que se está generando en esta edad, ¿no? Entonces yo creo que como primer tarea, como primer pues, reflexión grande es, papás, mamás, tenemos que hacer todo lo que podamos en nuestras manos, pues para darles estas oportunidades a nuestros hijos. Y decías hace un ratito un tema tan importante como es el juego, ¿no? El juego, digamos, cubre un montón de espacios en el desarrollo de las niñas y los niños, desde evidentemente habilidades pues motrices, emocionales, sociales, de muchísima relevancia. Y luego hoy con las nuevas tecnologías, igual y un poquito niños más grandes, pero pues caemos mucho los papás en esta tentación de querer suplir el juego, digamos, pues de nuevo, pues con las iPads, los tablets, los videojuegos, etcétera, y no acabamos de entender de lo que estamos privando a nuestros hijos, de todas estas capacidades y habilidades que se van generando con el juego físico, con la interacción con otras niñas y niños, que les va a dar, pues ahora sí que las bases para lo que viene, ¿no? Y yo creo que más en este momento tenemos que comprender que, por supuesto, las tecnologías juegan un rol pues, importante y necesario que adoptar y cubrir. No se trata pues, de evitarlo, pero creo que tenemos que regresar y darle su dimensión a lo que viene siendo pues, el juego tradicional, la posibilidad de que nuestros niñas y niños tengan interacciones con otros, se vean, aprendan a jugar, aprendan a perder, que se relacionen. Y de nuevo, creo que muchas veces no lo vemos y muchos nos vamos, se van con la ruta fácil, pues de aquí está ¿no? la tecnología y con eso pensamos que estamos ya cubriendo las necesidades. Híjole, yo creo que nada más lejos que eso, ¿no? No sé cómo lo ves tú, Aranza. Claro, pero mira, yo te voy a hacer una confesión y seguro que todos los papás y las mamás que nos están escuchando se sienten igual. Por un lado, a veces no sabemos la importancia de esas cosas, pero por otro lado, a veces estamos realmente abrumados, ¿no? O sea, estamos agotados, tenemos un montón de roles, hacemos un montón de cosas. Entonces, son como dos problemas a los que nos enfrentamos los papás. Y te lo digo porque yo acabo de revivir la experiencia porque tengo un bebecito de 3 meses. Por un lado, hay un montón de cosas que no sabemos y que nadie nos enseña. O sea, tú no vas a la escuela y tienes tu curso de crianza 1, crianza 2, crianza 3. O sea, ojalá lo tuvieras. Entonces, realmente eres tú como papá el que tiene que salir a buscar la información y eso la verdad que se puede volver abrumador porque a veces hay información contradictoria, a veces no está tan clara. Entonces, una primera cosa es, sin duda hay que buscar fuentes muy confiables, ¿no? De 0 a 3 es un ejemplo perfecto, ¿no? Organizaciones con mucho prestigio, organizaciones internacionales, porque es difícil encontrar información. Incluso a veces los propios profesionales de la salud te dicen cosas contradictorias en términos de nutrición, en términos de estimulación, en términos de juego. Entonces, por un lado tenemos que acercarnos a fuentes muy confiables, pero por otro lado, aquí viene un switch que quiero incluir en esta conversación, que es
Es el derecho de nuestros hijos e hijas, de los niños y niñas de este país, alcanzar un desarrollo pleno e integral. Y por lo tanto, y esta obligación no puede recaer solo en los papás. Tenemos que pedirle a nuestras autoridades, pedirles a los gobiernos una oferta de servicios, incluso de capacitación, que nos ayude a nosotros como papás a estar mejor preparados para la crianza, ¿no? O sea, siempre dicen, es que los niños no tienen manual. Caray, pues debería haber uno y debería haber unas clases y debería haberlo, pero que fueran gratuitas y de acceso para todos. O sea, no solo las personas que tenemos acceso a mejores oportunidades, deberíamos tener la oportunidad de conocer esta información. Debería ser información para todos los países y para todas las personas. Hay países donde ya hay políticas públicas, donde te enseñan a, no te enseñan a ser papá, pero sí te dan herramientas para la crianza, para que tú sepas qué hacer en el posparto, qué hacer con la lactancia, ¿no? La lactancia que es un reto enorme para mamás y Tan papás. importante. Claro, la importancia del juego, qué tipo de juego. Tú lo dijiste, la tecnología, cuándo las pantallas, cuándo no, cuánto tiempo las pantallas. O sea, esta es información que debería estar al alcance de todas las personas. Y esto es responsabilidad del gobierno, es también una obligación del gobierno. Entonces, ahí como papás, no solo nos toca formarnos y buscar en fuentes oficiales, o sea, fuentes de buena calidad, sino presionar al gobierno para generar esta oferta de bienes y servicios, porque nuestros hijos tienen derecho a alcanzar su pleno potencial, pero no solo los nuestros, los hijos e hijas de todas las mamás y papás de este país. Entonces, creo que es muy importante que como papás y mamás aprendamos que esta responsabilidad no debe de recaer solo en nuestros hombros. O sea, tenemos que aprender a exigir como ciudadanos. Y eso es un poco lo que hace el pacto. Déjame aprovechar para contarte. Claro. El Pacto por la Primera Infancia es un colectivo, somos una red de organizaciones. Con lo que queremos es hacer de la primera infancia una prioridad. Pero lo que hacemos es que nos unimos para pedirle a los candidatos y candidatas que quieren ocupar un puesto de elección popular que se comprometan con la primera infancia. Es decir, que se vuelva una prioridad en su agenda, porque llegan a decirnos, a prometernos mil cosas, ¿no? Sí, ya no va a haber inseguridad, va a haber más empleo, pero tú escuchas los discursos de los candidatos y las candidatas y casi nunca hablan de infancia, casi nunca hablan de niñez. Entonces pretenden llegar y con una varita mágica arreglar los problemas y luego cuando llegan al poder, ¿qué es lo que pasa? Pues no pueden arreglar nada porque estos problemas tienen su origen en la primera infancia. ¿Por qué? Porque la primera infancia, como decíamos, es una inversión social de enorme calidad. ¿Qué es lo que dicen los estudios? ¿No? O sea, gente famosísima, Premio Nobel de Economía James Heckman, dice: la mejor inversión que puedes hacer para construir capital humano es la primera infancia. ¿Por qué? Porque si tú quieres una sociedad más pacífica, tienes que construir ciudadanos que no sean violentos. Y eso se forma en la primera infancia, donde enseñas a las niñas y niños a regular sus emociones, a tener empatía, a construir relaciones con otras personas. ¿Quieres una sociedad más saludable, que no tengas millones de personas con diabetes y hipertensión? Pues eso se forma en la nutrición en la primera infancia. Si tú das una nutrición adecuada, baja en azúcares, basada en la lactancia materna en los primeros meses de vida, pues vas a tener poblaciones más saludables. ¿Quieres un país productivo que genere riqueza? Pues tienes que empezar proveyendo oportunidades de aprendizaje en la primera infancia. Tú lo decías, o sea, se forman millones de conexiones neurológicas los primeros años de vida. Los niños están aprendiendo a una velocidad impresionante. Hay que aprovechar ese momento para construir esas habilidades que les sirvan después en la escuela, que no batallen para entrar a la escuela, que les vaya bien en primaria, en secundaria, en prepa, en la universidad. Es decir, hay argumentos para que el Estado, para que el gobierno, para que la sociedad priorice la primera infancia, pero nosotros como papás y mamás somos a los que nos toca exigirlos, porque nuestros niños no votan, nuestros niños no van y hablan al Congreso, nuestros niños no tienen Twitter, no tienen TikTok, no tienen Facebook, pero nosotros sí. Entonces, el pacto lo que busca hacer es que esa fuerza ciudadana de papás y mamás y organizaciones se convierta en una presión social para que los candidatos y las candidatas se comprometan con la primera infancia. Y no puedo estar más de acuerdo contigo, Aranza. A ver, yo tuve la oportunidad hace un par de años de presidir la Comisión de Niñez en el Congreso de la Ciudad de México. Y créeme que di una batalla hasta donde pude por concientizar, digamos, la enorme tarea y responsabilidad que tenemos en ese momento yo dedicado al servicio público, pues para visibilizar el tema y no nada más visibilizarlo, sino tomar acciones concretas, ¿no? Y logramos hacer muchas cosas en su momento, pero creo que le das al clavo. ¿Qué pasa en el tema de política pública? Pues los legisladores, los políticos, los gobernantes, pues si bien pueden entender que la inversión en primera infancia es importante y relevante, lo ven muy lejos.
Sí. Y desafortunadamente nuestros políticos piensan en el corto plazo, piensan en la siguiente elección, en el beneficio inmediato. Desafortunadamente hay pocos quienes tienen esas miras, pues a ver cómo empiezo a sentar hoy las bases de una mejor ciudadanía, de una mejor sociedad. Y entonces pues se vuelve muy complicado visibilizar estos temas y avanzar en ellos. Y entonces, como bien dices, creo que tenemos dos funciones como papás, como mamás, como ciudadanos. Por un lado, la de exigir, por supuesto, y yo creo que por eso el pacto se ha vuelto pues un instrumento en ese sentido muy importante de poner los temas en la mesa, de exigir a los candidatos, a los gobernantes que tienen que darle una mayor prioridad a la agenda de niñez, de infancia. Pero por el otro lado, los papás, desafortunadamente, también tenemos que suplir en este contexto tan complicado, pues todas esas carencias que el Estado no está proviendo y que es su responsabilidad y su obligación, por supuesto, pero que no lo está haciendo. Entonces, yo creo que es como esa doble vía que tenemos que seguir, la de la exigencia, acercándonos con organizaciones, con instituciones, con los medios que tengamos, pues para exigir la implementación de estas políticas públicas. Y dos, pues la de tomar en nuestras manos y suplir estas carencias y asegurarnos que si el Estado no es, y los gobernantes no son quienes se van a dedicar a proveerle pues estas herramientas a nuestra niñez, híjole, caray, pues con todo el dolor de nuestras almas, pues lo tenemos que hacer nosotros porque lo estamos haciendo por ellos, lo estamos haciendo para sentarle las bases para que sean mejores personas, ya lo decías bien, más productivas, con mayor sensibilidad social, con un mejor desarrollo. Entonces, creo que siempre tenemos que jugar estos dos, pues ahora sí que estos dos roles. Y lo hemos visto y no pienso profundizar demasiado, pero pues es triste ver lo que ha pasado pues con algunos avances que se venían logrando a nivel de política pública en el tema, ¿no? Tú lo has de conocer mucho mejor que yo, pero pues la reducción que hay hoy en presupuestos de educación pública en general, ni se diga, digamos, de los programas enfocados en primera infancia y en educación temprana, desde las propias estancias hasta los programas como Prospera, que antes se dedicaban a garantizar de alguna forma que hubiera salud, educación y nutrición, digamos, de la mano de apoyos sociales, lo que está pasando con las escuelas de tiempo completo, el CIPINA, por ejemplo, que igual y quienes nos escuchan no conocen, pero pues fue una institución encargada justamente pues de ordenar, de organizar a los estados en base a políticas públicas de niñez, y todo eso se han ido perdiendo. Es triste, por supuesto, pero pues creo que tenemos, como decíamos, que hacer las dos cosas, exigir y reemplazar donde se pueda, ¿no? Todo lo que hagamos por nuestra niñez, por nuestros hijos hoy, pues va a rendir muchísimos frutos mañana, ¿no? No, definitivamente, y yo creo que no se puede enfatizar lo suficiente la importancia del trabajo que hacemos como papás, pero y es duro pensar de, híjole, no solo tengo que yo proveer de estas cosas, sino que al mismo tiempo tengo que exigir. Claro. Y a veces puede sentirse abrumador. Entonces ahí un poco lo que yo creo que hay que hacer es buscar redes, buscar alianzas, ¿no? O sea, tenemos que tratar de criar un poco más en colectivo, ¿no? O sea, tratar de distribuir un poco el peso, este peso, porque a veces, como mamá, a mí me ha pasado, a veces sientes que es demasiado, ¿no? O sea, que dices, sí, sí, sí. Y como decías, perdón la interrupción, Aranza, pero como decías, tenemos que dar algunas herramientas para discernir de toda la información que hay allá afuera, qué es lo que realmente es útil, qué es comprobable o comprobado, dónde están las mejores prácticas, las mejores recomendaciones, porque pues, bien lo dice, se vuelve abrumador y nos ha pasado. Yo tengo un niño que, digamos, tengo 3 hijos, uno de ellos nació con un problema congénito y bueno, pues ha sido un reto, digamos, de encontrar cuáles son pues las mejores terapias, por ejemplo, en este caso, ¿no? Para su desarrollo. Y a final de cuentas lo dimos y afortunadamente va excelentemente bien, es un milagro, pero hay tanto allá afuera, tanta información, híjole, que como papá se vuelve después, pues muy difícil decir, pues, ¿por qué ruta me voy? ¿A quién le hago caso? Creo que ahí también tenemos un reto, y lo decías bien ahorita, al sumarnos, al trabajar en colectivo, al acercarnos pues, a organizaciones, expertos, creo que podemos encontrar, pues, qué de todo lo que hay afuera es lo que realmente sirve para atender pues, la situación, el problema que estoy enfrentando, ¿no? Sí, definitivamente. Yo creo que hay que buscar a nuestras organizaciones y instancias, expertos de confianza, los que tengan mejor prestigio y reputación internacional, ¿no? Para mí siempre es una referencia, por ejemplo,
lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, de UNICEF, porque para ser públicos, para ver la luz, pasan procesos de consultas súper amplios. Claro. Entonces, ese tipo de referencias siempre ayudan, y de ahí organizaciones nacionales de mucha calidad, ¿no? Como de 0 a 3. Ahora, para platicar un poquito más y justo de la política pública, tú tienes razón, estos programas que se desmantelaron tuvieron un efecto terrible sobre indicadores esenciales de los derechos de las niñas y niños en primera infancia, particularmente las poblaciones con mayores niveles de pobreza. Acabamos de ver los resultados de la última encuesta nacional de salud y nutrición, que es una encuesta donde se toman muchos indicadores de niñas y niños, y vemos que la situación es francamente alarmante. Sin embargo, tenemos que reconocer que a pesar de las cosas, digamos, a pesar de la tormenta, hay una lucecilla de esperanza, ¿no? Que es, hemos estado trabajando desde hace algunos años ya con las organizaciones del pacto y con muchos funcionarios públicos. También hay que reconocerlo, tú lo sabes mejor que yo, hay de todo en el sector público, hay muchos funcionarios comprometidos, sensibles, que de verdad quieren hacer un cambio, ¿no? Entonces, hemos trabajado con muchos de ellos y hemos construido, digamos, el marco de una política pública que en el tiempo debería de producir muy buenos resultados. Esta, para que los papás lo sepan, es la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia. Esta estrategia se construyó con base en un documento de referencia mundial muy bonito, que es el marco del cuidado cariñoso y sensible. ¿Qué es lo que nos dice básicamente este marco? Las niñas y niños, para desarrollarse de manera adecuada, para haber garantizado sus derechos, para alcanzar su pleno potencial, ¿qué necesitan? ¿No? Acceso a servicios de salud de calidad, una buena nutrición, oportunidades de aprendizaje desde el nacimiento, ya lo decías tú, no cuando entran a primero kinder, no cuando entran a primera primaria, desde que nacen, oportunidades de aprendizaje, protección frente a todas las formas de violencia y un cuidado responsivo, un cuidado cariñoso y sensible por parte de los papás. Entonces, este marco, lo que se hizo fue que construyó los pilares de lo que hoy es nuestra política pública, la ENAPI. Ahora, ¿a qué nos estamos enfrentando? La ENAPI tiene una columna vertebral que se llama la Ruta Integral de Atenciones. Esta Ruta Integral de Atenciones es, en principio, todos los bienes, servicios o intervenciones que debería recibir un bebé desde que está en la panza de su mamá hasta que entra primero de primaria para alcanzar su pleno potencial. Entiéndase, consultas prenatales, inicio temprano de la lactancia materna, tamizajes para identificar de manera temprana cualquier tipo de discapacidad y atenderla de manera adecuada, consultas del niño sano, educación inicial, etcétera, ¿no? Entonces, se construyó esta ruta que de manera global tiene 28 atenciones muy importantes y estamos desde el pacto empujando a que en los estados se empiece un proceso de implementación de esta ruta. ¿Y por qué estamos trabajando en los estados? Pues precisamente porque a nivel federal se ha desmantelado la oferta programática. Entonces, nuestra apuesta, ¿cuál es? Y lo estamos haciendo con el CIPINA, digamos, esta estrategia, que los estados se formen en materia de primera infancia, entiendan la importancia de los primeros años de vida, revisen esta ruta integral de atenciones, vean qué les falta, vean qué tienen, vean cuáles son los principales problemas de las niñas y niños en su entidad y decidan construir una solución para atender estos principales problemas y así que de manera progresiva vayamos completando la ruta integral de atenciones. Pero esto es un trabajo que lleva 2, 3, 4 años, todavía no rinde sus frutos. Entonces, nos falta muchísimo, digamos, como sociedad, como organizaciones, como pacto, como red, empujar para que esta ruta integral de atenciones y esta estrategia nacional de atención a la primera infancia realmente se complete y lleguen estas intervenciones a las niñas y los niños de este país. Entonces, está lejos, pero ahí tenemos una lucecita de esperanza. Sin duda. Empezamos el caminito. No, y yo creo que es la ruta a seguir, no tenemos de otra. Y creo que lo que ha decidido el pacto de ir atendiendo esto desde lo local, sin duda es la estrategia correcta. Yo creo que el gran reto que tenemos ahí, Arantxa, es institucionalizar estos mecanismos para que no dependan de la persona que está hoy. Nos ha pasado, a mí me pasó, lo viví muchos años, cuando tienes, digamos, responsables en el servicio público del tema que están muy comprometidos, como tuvimos algún director hasta hace muy poco en el CIPINA, un secretario ejecutivo, Ricardo Bucio, digamos, con la camiseta puesta, pues estas cosas avanzan. El problema es cuando ya no están. Entonces, el gran reto que tenemos, creo, es cómo institucionalizamos muchos de estos programas para que no dependan de la voluntad del gobernante en turno, ¿no? Y bueno, y eso es como bien dice, una tarea complicada,
de educar de alguna forma a los políticos, de hacerle ver los réditos de lo que están haciendo, de enseñarles que pues estas inversiones, estos programas, estos proyectos que están implementando, pues igual y ellos no van a ver los frutos, pero van a sentar las bases para que sus estados, pues digamos, se desarrollen de mejor manera en el futuro, ¿no? Y bueno, creo que esa es la ruta que tenemos que seguir picando piedra, no dejar de insistir. De nuevo, creo que lo que ha hecho el pacto en ese sentido, pues es de enorme valor, ¿no? Muchas gracias, y justo le das a clavo, o sea, el reto es la institucionalización, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que todo lo que se ha construido no se desmantele cuando cambian un funcionario, cuando cambia la administración? Y allí otra vez entra el papel de la ciudadanía, ¿no? Pero otra vez nos cuesta mucho trabajo conectar la crianza con la ciudadanía, pero a mí ese es mi sueño, ¿no? El sueño del que los papás nos asumamos como actores políticos, porque lo somos, ¿no? Somos actores políticos, somos ciudadanos, nos toca, tenemos la responsabilidad de construir un mundo mejor para nuestros hijos, y parte de eso es exigirle al gobierno hacer lo que nos toca como ciudadanos, ¿no? Sí, claro. Pagar nuestros impuestos, ¿no? Hacer lo que a nosotros nos toca y exigirle a los gobiernos que hagan lo que a ellos les toca. Y es un trabajo de muy largo plazo, pero solo así suceden los cambios. O sea, solo cuando la ciudadanía verdaderamente adopta un tema y lo demanda, o sea, solo cuando la presión social incrementa, es cuando los políticos dejan de pensar en el largo plazo y empiezan a ver los costos de corto plazo de hacer o no hacer. Digo, tú lo entiendes muchísimo mejor que yo, pero ahí está la clave, ¿no? ¿Cómo logramos, al mismo tiempo que formamos y creamos sensibilidad en el sector público, cómo empoderamos a los ciudadanos y les decimos, es que tú tienes derecho, ¿no? A exigir. Claro. Tú tienes derecho a... Y no es ninguna dádiva, es tu derecho. Y sobre todo, y decíamos ahorita, y está, digamos, demostrado que los países, las sociedades que han adoptado políticas en este sentido, pues han sido los más exitosos. Es decir, no estamos reinventando el hilo negro. Ahí están ejemplos, cientos de ejemplos de política pública, desde modelos educativos, modelos de salud, de desarrollo, de oferta de programas, en fin, de todo el complemento de políticas públicas. Y ahí están los ejemplos de que los países que han, pues digamos, sido exitosos y se han mantenido en la línea de implementar y de seguir con estas políticas, pues son quienes hoy han logrado pues, sociedades mucho más plenas. Y creo que en este país, en México, luego como que no nos gusta como que voltear a ver qué están haciendo afuera, nos sentimos, ¿no? A veces me refiero a nivel del gobierno, ¿no? Pues aquí no me van a venir a imponer esta política. Híjole, y el llamado, y yo lo intenté hacer, créeme, muchísimas veces, Aranza, desde lo que intentamos hacer de la Comisión de Niñez en el Congreso es, no reinventemos el hilo negro. Hay cosas que están funcionando bien. Caray, aprendamos de eso, evitémonos la curva de aprendizaje y pongámonos manos a la obra. El otro tema crucial de todo esto, y es ahora sí que como que el dicho que siempre acompaña el tema en estos asuntos es, pues ahora sí que la prioridad se tiene que ver reflejada en el presupuesto. Así es. Porque las buenas ideas, los buenos programas, las buenas leyes que ahí se quedan, pues simplemente bien escritas, no sirven de absolutamente nada si no vienen acompañadas de una voluntad de ponerle, pues por así que pesos y centavos a estas iniciativas. Y ahí hay una enorme tarea, ¿no? Digo, creo que se ha hecho una muy buena labor, por lo menos en algunos estados, de acompañar las leyes de niñas y niños con los anexos correspondientes para visibilizar el presupuesto que hay en la niñez y de alguna forma integrar y alinear esto, ¿no? Que si nos dicen los gobiernos, no, es que sí nos interesa mucho el tema. Ah, bueno, pues, ¿cómo está tu presupuesto en el tema? ¿Cuánto le estás poniendo a educación? ¿Cuánto le estás poniendo a programas específicos de salud de primera infancia? Creo que eso es, digamos, en esto que decíamos de la exigencia ciudadana, social de las organizaciones, creo que tiene que ir aparejada, sí, de buenos programas, de buenos proyectos, de buenas iniciativas, pero pues también ahora sí que del debido presupuesto para hacer la realidad, ¿no? Bien fondeadas. Es que tú lo acabas de decir y ahí se nota toda la experiencia que has tenido en el servicio público, en el Congreso. O sea, si decimos que algo nos importa y no le invertimos dinero, no nos importa. Claro. Es demagogia, es mentira, ¿no? O sea, ¿cuánto nos importa se mide en el presupuesto? Es la mejor medida de prioridad de política pública, sin duda. Ahora, es bien difícil saber cuánto se está invirtiendo en primera infancia, ¿no? O sea, tú lo sabes perfectamente, tenemos a nivel federal un anexo donde se supone que está el monto de recursos que se destinan a las niñas y niños menores de 18 años. Puedo decirles la verdad, está pésimamente construido. O sea, las secretarías de Estado dicen, más o menos, si la población de 0 a 18 son el 30%, entonces voy a decir que el 30% de mi presupuesto se está destinando a eso. Entonces, realmente es
un poco una simulación. Sin embargo, es la herramienta que hoy tenemos y nos ha permitido detectar recortes importantes y también cuando esos recortes se han revertido. Entonces, digamos, estos anexos transversales sí son muy importantes para empezar a visibilizar el presupuesto, pero sobre todo tenemos que convencer a los funcionarios públicos, a los funcionarios de las secretarías de Hacienda, de Finanzas, que cada peso invertido en primera infancia es un peso que se van a ahorrar en salud pública, en seguridad pública y en pérdidas de productividad. El problema es, como siempre, conectar el futuro con el presente. Pero es que tenemos que llamar a nuestros funcionarios públicos a tener una mirada más de Estado, ¿no? A mirar un poco más en el largo plazo, a construir con una mirada de 30 años, ¿no? O sea, y los ciudadanos tenemos que cobrarles hoy, no en 30 años. Eso es, tenemos que aplicar el hoy, la presión hoy, la demanda ciudadana hoy, ¿no? Cada peso invertido hoy en primera infancia es de verdad un peso que nos vamos a ahorrar en salud pública, en inseguridad, en embarazos tempranos, en incidencia criminal, en baja productividad, en bajo aprovechamiento escolar. O sea, de verdad, tenemos que dejar de, o sea, tenemos que como, eso es algo que quiere ser el pacto y como papás nos toca, ¿no? O sea, la prioridad debe ser la primera infancia. Y ¿sabes qué? Creo que aquí viene un poco una disyuntiva que como que los papás hemos pensado que lo que importa mostrar a lo público es nuestro lado profesional, ¿no? El trabajo, lo productivo, la generación de ingresos. Pero no, realmente la prioridad, ¿no? Está en la primera infancia, incluso adentro de las familias, y eso tenemos que ser más públicos con eso. O sea, los servidores públicos tienen hijos e hijas. Claro. ¿No? O sea, hay que tocar esa vena, hay que tocar esa parte del corazón y decir, a ver, realmente aquí está, esto es lo que va a construir, esto es lo que va a transformar. No podemos resolver los problemas del país empezando por las consecuencias. Tenemos que... Y sin duda, digamos, ahora sí que la tarea más grande está ahí, porque pues, el nivel de incidencia vía políticas públicas pues, es el más grande. Pero como le decíamos, no es una tarea que nos toca a todos. Lo platicamos al principio, ¿no? A los papás, a las mamás, por supuesto, exigiendo y haciendo lo que no se logra vía el Estado, pues para retomarlo. Le toca a las organizaciones con el gran empuje que tienen de pedirlo y de exigirlo y de visibilizar estos temas. Y le toca también al sector productivo, le toca también a las empresarias, a los empresarios, pues de generar ambientes de trabajo que permitan pues que el desarrollo digamos, de sus colaboradores se dé pues en este marco donde pues, haya pues, salas de lactancia para las mamás que están, digamos, trabajando en esas empresas, para que haya licencias de paternidad también, por ejemplo, pues para que los papás puedan tener, sobre todo en estas primeras etapas tan importantes, la posibilidad de convivir con sus hijas e hijos. En fin, yo creo que ahora sí que es una tarea sistémica. Y si no lo comprendemos así como sociedad, es decir, que todos, independientemente desde dónde estemos aportando, tenemos un rol que jugar, pues no vamos a lograr vencer este gran reto que tenemos enfrente, ¿no, Aranza? Sin duda, sin duda. Y tocamos un tema importante que es el sector productivo, que es como la otra gran palanca de este país, ¿no? O sea, los empresarios llegan a cientos de miles de personas, ¿no? Entre sus colaboradores, sus clientes, sus proveedores, y sin duda hay mucho que podrían ellos hacer para generar condiciones para una mejor crianza. Es que justo, como que a veces los papás vamos como el pipi, la papás y mamás cargando con responsabilidad. En un pues es que somos quienes lo vivimos a diario. Claro, pero es que es un sistema como niñófobo, ¿no? O sea, es un sistema que no te hace fácil la crianza. Es un sistema creado como para que los niños estén pues en su casa con su mamá, pero ¿cuántos niños hoy realmente pueden estar en su casa cuidados por su mamá si su mamá también tiene que salir a trabajar? ¿No? Y luego cae pues, buena parte de la población, sobre todo en zonas rurales, en zonas populares, pues donde esta obligación se la otorgan ahora sí que casi en un sobre a la abuelita o al abuelito, ¿no? Así es. ¿Cuántos niños tenemos hoy pues cuidados en estas circunstancias? Pues por quienes no tienen, digamos, tienen el cariño y el amor, pero no necesariamente las herramientas y el desarrollo ni la paciencia, etcétera, pues para darles estas condiciones, ¿no? Y el otro rol es el de los papás. Digamos, en esta sociedad, digamos, luego pensamos que es responsabilidad plena de la mamá asumir todas las funciones de crianza, y lo que no vemos es del otro lado de la moneda, el rol que puede jugar el papá, porque el papá le otorga a la niña y al niño pues una serie de herramientas, de habilidades, de estructuras que la mamá se complementan con lo que hace la mamá, pero no se pueden sustituir. Y luego pensamos pues que es nada más tarea pues de la mamá, ¿no? Digamos, la función de crianza, y estamos privando a nuestros hijos muchas veces
pues de la capacidad pues digamos, de aprender, de relacionarse y de comprender todo este otro complemento que muchas veces le puede dar el papá, ¿no? Claro, mira, pero pensemos hasta en el juego. Cuando un niño varón agarra un bebé y lo empieza a arrullar, todos se ponen nerviosos, ¿no? ¿Por qué? ¿No? O sea, desde el juego, o sea, ¿por qué en el juego libre no permitimos tanto a los niños, las tareas de cuidado si son las que ellos ven, ¿no? Claro. O sea, deberíamos de naturalizar mucho más, pues el cuidado por parte de hombres y de mujeres, ¿no? O sea, por supuesto, las mujeres definitivamente no podemos solas y creo que la pandemia nos ha dado muchas lecciones, creo que en ese sentido. Al menos en mi experiencia personal, algo que pasó es que tanto mi esposo como yo, pues trabajamos en casa, tenemos esa bendición, esa oportunidad. Digo, tenemos que salir a muchas reuniones y tal, pero no tenemos que ir a una oficina todos los días, ¿no? Y eso ha permitido que él tome un rol muchísimo más significativo en la crianza y ha sido increíblemente enriquecedor para él, para mis hijos. Sin duda él es ya era una buena persona, pero ahora es una muchísimo mejor persona y tiene un vínculo maravilloso con sus hijos y creo que privar a los hombres de ese vínculo, de ese amor, de esas tareas de cuidado también es empobrecernos como familias, como país, empobrecer la experiencia de nuestros hijos. Pero otra vez, tenemos que crear condiciones que nos permitan criar a todos, ¿no? Claro. Tenemos que crear condiciones que le permitan al varón, a la mujer, a todos los miembros de una familia participar en la crianza de manera más equitativa, para que la carga no se sienta tan pesada y para que todos se beneficien pues de este amor más generalizado, de estas tareas de cuidado, de estas interacciones positivas. Y pues eso tiene que pasar pues por un cambio sistémico en las empresas, en las organizaciones, en las políticas públicas. Pues no puedo más que coincidir contigo, Arantxa. Pues hay una gran tarea por delante. Yo espero que estos foros que está organizando de 0 a 3 pues le permitan a los papás pues comprender un poquito más este entorno y hacerse de herramientas concretas y puntuales para, pues ahora sí que para aterrizarlos en el día a día, ¿no? Yo creo que con que logremos de alguna forma incidir, cambiar a unos cuantos, esto se va replicando. Yo creo que el efecto de eso es multiplicador y trae, pues ahora sí que enormes beneficios, ¿no? Sí. Oye, yo te quiero hacer una consulta. Tú Claro. que has tanto tiempo del lado del sector público, como legislador, como servidor público, ¿tú qué tip nos podrías dar a nosotros que estamos del lado de la ciudadanía? ¿Cómo les llegamos, no? ¿Cómo les llegamos? ¿Cómo incidimos? ¿Cómo empujamos, motivamos, presionamos? ¿Qué crees tú que pudiera ser efectivo? Pues mira, de entrada yo creo que cuando le logremos ofrecer a los servidores públicos cosas muy concretas y muy específicas, en fin, decías ahorita, el plan tiene 28 puntos y todos son importantísimos, ¿no? Y creo que hay que ir avanzando. Pero creo que el gran reto es priorizar. Sobre todo cuando hay demasiados temas, y no nada más de la primera infancia, cuando uno tiene que resolver en el servicio público, pues los grandes otros temas de este país, desde la violencia, por supuesto, el desarrollo económico, los grandes temas de salud, de empleo, lo que uno necesita pues es encontrar las prioridades, ¿no? Entonces, creo que la gran labor que tienen las organizaciones es, claro, que identificar todo lo que se tiene que hacer y todos los puntos son importantes, pero creo que hay que lograr, pues, afinar dónde están los 2 o 3 primeros puntos con los que hay que arrancar, para darle prioridad tanto en tiempo como en presupuesto a algunas cosas, ¿no? La otra es, y es esa gran labor de hacerle ver a los políticos que estas inversiones que están haciendo, sin duda son a largo plazo, pero algunas tienen beneficios concretos en el corto plazo, ¿no? Y digo, suena medio triste tener que decirlo, pero si les hacemos ver que van a ver el rédito de lo que están haciendo, pues digamos, motiva, entusiasma, le ponen esta prioridad adicional a hacerlo, ¿no? Y la otra es, pues yo creo que siempre hay que tratar de hacer esto por las buenas, si me permites decirlo así, es decir, con los acercamientos, con el diálogo, con el acuerdo, y donde no, pues hay que exigir, ya hay que saber exigir bien, y no estoy diciendo que aquí hay que levantarnos e ir a tomar Palacio Nacional, pero creo que hay que subirle el tono a las cosas, hay que subir la comunicación de las cosas, hay que convocar a los padres y a las madres a sumarse, para que no sea solo una tarea, pues digamos, de las organizaciones y sus liderazgos. Necesitamos papás y mamás, quienes tienen que ver por la gran importancia de lo que está detrás de esto. Y si logramos sumar y convocar, pues para que esto trascienda, lo tenemos que lograr. Lo vemos, y doy un pequeño ejemplo, ¿no? Veíamos lo que pasó con el nuevo modelo educativo, por ejemplo, ahorita, ¿no?
que bueno, sobra decirlo, a mí en lo personal, lo trágico que me parece a lo que quieren llevar a nuestras niñas y niños en muchos de los puntos, alejado de la ciencia, del conocimiento, y más ahora con un tema pues, meramente ideológico y dogmático. Pero a mí lo que me duele, si lo puedo decir, Aranza, es pues, que los papás y las mamás pareciera que no les importa. Que no ves a los papás y a las mamás, y hoy habrá casos en los que sí, pero en la inmensa mayoría no ves a los papás y a las mamás diciendo, oigan, por supuesto que yo no estoy dispuesto a aceptar esto para mis hijos, por supuesto que yo no permitiría que les vayan a enseñar esto, porque lo tenemos que hacer justamente por estos chiquilines como el que está ahí. Tenemos que exigir, claro, tenemos que exigir, y me gustaría ver a más papás y más mamás involucradas en sus escuelas, en los comités de padres y madres de familia, pidiendo, exigiendo, y creo que es la forma de lograrlo. Creo que si no lo vemos así, nadie lo va a hacer por nosotros. Es decir, desafortunadamente nadie va a tomar estos roles si no lo hacemos nosotros. Entonces creo que tenemos que verlo así. De nuevo, mucha participación ciudadana, cubrir estos rezagos que hay en temas de política pública, pero sobre todo también exigir mucho, ¿no? Sí, pues Guillo, muchísimas gracias. No, al contrario. Me encantó platicar contigo y creo que con esto pues, podemos darle una muy buena conclusión. Como papás nos toca también recordar nuestro papel ciudadano, ¿no? Recordar nuestro papel ciudadano, involucrarnos, ¿no? Esto le importa a nuestros hijos, impacta a nuestros hijos, entonces nos toca hablar, dialogar, convencer, exigir, para que poco a poco logremos tener pues, las políticas, los bienes, los servicios que necesitemos para nuestros niños. Totalmente de acuerdo. Y pues qué gusto, Aranza, y todo el éxito a este foro, a este espacio que está convocando de 0 a 3, todo el reconocimiento, la felicitación por los 10 años y también pues todo el impulso y las ganas a la gran labor que está haciendo el Pacto por la Primera Infancia. Muchas gracias. Felicidades a De 0 a 3 por este increíble trabajo. Y pues sí, desde el Pacto estaremos invitando a todos los papás y mamás, dándoles diferentes estrategias y mecanismos para que puedan sumarse a esta exigencia ciudadana y logremos que la primera infancia sea una prioridad. Muchas gracias. Qué gusto. Nos vemos. Hasta pronto. Bye bye.